Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a platicar en estos momentos sobre el paquete económico 2022, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, el dinero, cómo se maneja el presupuesto para las 32 entidades federativas, los estados, cómo reciben el dinero desde la federación, los recursos federales, cómo llegan y lo más importante de todo esto es cómo se auditan. Vamos a estar platicando el día de hoy con Aureliano Hernández Palacios. Él es director general de auditoría a los recursos federales transferidos de la Auditoría Superior de la Federación para platicar sobre esto, para platicar cómo es el movimiento, la mecánica de la distribución de los recursos federales a los estados. Y lo más importante de esto es cómo se auditan, porque ya conocemos de antemano muchos casos. Nos da mucho gusto recibir a Aureliano el día de hoy. Mi querido Aureliano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy agradecido por la entrevista. La verdad que para nosotros es fundamental la transmisión de la parte de precaución preventiva, informar tanto a los funcionarios públicos como a la ciudadanía todo lo que se está haciendo en materia de fiscalización para que entre la misma ciudadanía cuide más los recursos y los alcaldes, funcionarios públicos de los gobiernos estatales y demás tengan mucho más precaución a la hora de ejercerlos. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti que nos tomaste la comunicación. Hablas de precaución y pues yo creo que también eficiencia en la aplicación de los recursos y sobre todo que los recursos se apliquen a donde tengan que ir, al destino que es. ¿Nos puedes explicar cómo llegan estas partidas presupuestales a los estados y cómo es que se tienen que ejecutar y aplicar, que es la parte importante? Porque en el pasado ya conocemos casos en varios estados, aquí propio, el estado de Veracruz, que bueno, pues malos manejos administrativos, malos manejos financieros han llevado a funcionarios, y hablando profeso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pues a la cárcel incluso. Sí, claro, Jorge. Mira, básicamente los estados dependen de acuerdo a sus características propias en tal magnitud de los gobiernos que les transfiere la federación o no. Por ejemplo, la Ciudad de México te diría yo que tiene una autonomía financiera muy grande porque prácticamente la mitad de su presupuesto lo genera con recursos propios. Pero quitando la Ciudad de México, estás hablando de una dependencia del 90 y tantos% de los recursos federales. Entonces, ahorita que comentas que es muy importante lo que se va a definir en el presupuesto y lo que se va a definir en la ley de ingresos, básicamente establece dos cosas. Una es cómo te van a mandar los recursos que son etiquetados, que solo los puedes gastar para los fondos a los cuales se te asignan con ciertas características, que es a lo que llamamos transferencias condicionadas, que son el ramo 33, y por otra parte, una estimación, porque esta no es algo, ya lo que te ponen en el ramo 33 que te van a entregar, básicamente es lo que te va a llegar. Ahí no se puede mover, salvo por una excepción enorme de que haya un colapso mundial, ¿no? Lo otro sí tiene que ver, la otra mitad del presupuesto básicamente es la que te transfieren a través del ramo 28, que son las participaciones federales. Y esto es, todos los estados en algún momento de su vida dijeron, yo mejor voy a renunciar a mi capacidad de cobrar impuestos estatales, voy a dejar de cobrar un IVA estatal, voy a dejar de cobrar un ISR estatal y voy a dejar que la federación lo cobre. Pero de eso me va a regresar el 20% para repartirlo entre todos los estados, pensando en que la federación es mucho más eficiente. Ese, en teoría, sale un presupuesto estimado de lo que tú crees que va a haber de recaudación y sobre de eso te van a repartir un 20%. Pero eso sí está condicionado al comportamiento de la economía y al comportamiento de la recaudación, que dependerá a su vez de muchas variables macroeconómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la mayoría de los estados, estas dos etiquetas que reciben dinero, los de libre disposición y los de transferencias condicionadas, básicamente son el 90 y tantos% de su presupuesto. En el caso de Veracruz es cerca del 92, 93, dependiendo cómo le vaya en ese año, pero digamos que solo el 8%, 7% es lo que gastan con recursos propios, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que la dependencia que tienen los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, que a su vez solo tienen el predial y dependerá mucho de la
pues del tamaño de que tiene y la capacidad recaudatoria un municipio, pues la mayoría son muy chiquitos. Entonces, prácticamente hay también el 98% en muchos de los casos, los recursos vienen dados por la federación. Entonces, eso es lo que audita prácticamente la Auditoría Superior de la Federación. Aureliano, y en ese sentido, por lo mismo, la importancia de tener bien fiscalizados todos estos recursos en los estados, en los municipios. Estamos hablando ya de porcentajes altísimos, estás hablando del 92%, por ejemplo, de todo el presupuesto que llega al estado de Veracruz de recursos federales, y por eso hice hincapié en el punto de ser muy eficientes en la aplicación de los recursos, porque si se aplica mal el recurso, si es de manera intencionada o por ineptitud, bueno, es donde vienen las problemáticas, tanto en las sanciones, pero también vienen las problemáticas sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues dejamos de tener infraestructura adecuada, se deja de hacer obra pública y el dinero, pues muchas veces también se va a gasto corriente y no se aplica a donde debe de quedar. ¿Qué hacen ustedes desde la Auditoría Superior de la Federación para que los gobiernos sean eficientes en ese sentido, en la parte, bueno, que les corresponde a ustedes de fiscalizar esos recursos? Mire, fíjate que cuando nosotros llegamos a la auditoría, empezamos a ver, la auditoría tenía una manera de trabajar muy como clásica, una auditoría muy clásica. La mayoría teníamos grupos muy fuertes de contadores que hacían este tipo de auditorías. Lo que empezamos a hacer el día de hoy son auditorías mucho más profundas, pero con inteligencia. O sea, estamos utilizando prácticamente Big Data, blockchains, grandes volúmenes de datos, etcétera, etcétera. Y esto con la finalidad de lo que comentas. No nada más es ver, ay, te voy a abrir una auditoría y el mecanismo de auditoría me dice que te voy a revisar un porcentaje y con ese porcentaje contablemente yo puedo. No, o sea, vamos a revisar todo. O sea, vamos a pedirte la información de todos tus gastos. Y de ahí vamos a analizar si los gastaste como debieras de gastarlos, o sea, que no haya ningún desvío de recursos, etcétera, etcétera, pero además si los gastaste eficientemente. Y básicamente te puedo decir que hay dos características. Una son los de libre disposición que decíamos, ramo 28, los que yo me sometí a la federación y por lo tanto recibo una participación de esto. Esos son de libre disposición. Prácticamente es donde los gobernantes le imprimen el tinte político que quieren, ¿no? Yo le quiero regalar dinero a los de situación de calle, o yo le quiero regalar dinero a los abuelitos, o puedes establecer tú cualquier política, pero no es de que te lo puedas gastar nada más porque sí, o es decir, pues son libres de disposición, entonces yo me voy a pagar mi sueldo. No, espérate, o sea, para tú repartir ese dinero, debes de tener una norma, debes de tener reglas para poder entregar estos dineros y que tengas una transparencia de que se están ejecutando bien. Es decir, ¿cómo voy a asegurarme que el abuelito va a recibir el dinero? ¿Cómo lo voy a verificar? ¿Qué padrón voy a tener? Etcétera, etcétera. Oye, que me voy a pagar como alcalde un sueldo de 300,000 pesos. Bueno, ¿dónde está autorizado? O sea, no te puedes pagar más de lo autorizado. O sea, no es que tú digas, me lo voy a gastar en lo que yo quiero. O sea, sí son de libre disposición, pero pues no es para que te construyas tú tu casa, ¿no? O sea, más o menos. Y eso lo vigilamos a través de esta revisión. Pero, por ejemplo, lo que mencionas mucho de la eficiencia tiene que ver, y creo que es una de las inquietudes más grandes, se está desperdiciando dinero. Hay dinero prácticamente hay un subejercicio, que es el dinero que no se gastó en tiempo, y ese dinero se pierde. No es que se pierda totalmente, ahí se pierde para el gobierno, pero lo peor de todo se pierde para el ciudadano. Nosotros, hay una nueva ley que salió prácticamente en el 16, que se llama la Ley de Disciplina Financiera, y empezó a tener efecto prácticamente los últimos años. Esa ley en el artículo 17 te dice, dinero que tú no tengas comprometido, o sea, ya con un contrato ya formalizado al 31 de diciembre, lo regresas. Lo regresas a la tesorería de la federación, va para el gobierno federal. Y lo que no de ese contrato que ya tienes al 31 de diciembre, no lo tengas pagado al 31 de marzo, lo regresas también. ¿Por qué? Porque se acostumbraba muchas veces a que tú decías, ay, bueno, no me dieron los tiempos, voy a firmarle un cheque al contratista de obra y le voy a dar un cheque, pero todavía no se lo voy a hacer válido hasta que acabe la obra, porque no me dio tiempo de acabar el 31 de marzo.
pues el contratista muchas veces iba haciendo los trabajos y ya al final le dabas un cheque y se cobraba en septiembre. Prácticamente ya las leyes te permiten cada vez menos que pagues con cheque. ¿Por qué? Porque se prestaba estas cosas, entonces tienes que hacer una transferencia. Entonces, si tú haces una transferencia el 31 de marzo porque ya atestiguaste que no tienes subejercicio, que ya acabaron la obra, etcétera, etcétera, le mandas el dinero al contratista. Y de verdad, Jorge, es impresionante el número de casos cuando al contratista ya le cayó el dinero el 31 de marzo, dice, pues a mí ya me pagaron. Entonces la obra pues Ahí puede se queda inconcluso. irse, sí, o se va a su ritmo, ¿no? Y entonces realmente el perjuicio es para el ciudadano, porque la obra pues puede tardarse más, 3 años más, total, el contratista ya cobró y el que tiene la responsabilidad es el servidor público que por no querer perder ese dinero, prácticamente se la jugó, como decimos, ¿no? Pero es súper riesgoso y ahí sí hay una cantidad impresionante de obra ejecutada, obra pagada no ejecutada que tenemos, y eso es denuncia penal. O sea, siempre que detectamos un caso de eso, se produce una denuncia penal, porque ahí sí a todas luces es pagaste algo que no existe, ¿no? Y prácticamente hacemos todas estas revisiones con todos los fondos que son condicionados. Todos los fondos que vienen del ramo 33, básicamente, más todos los convenios de Conagua, etcétera, etcétera, tienen esta anualidad. No te puedes pasar de estas fechas. Entonces, cuando hacemos pláticas preventivas, por ejemplo, ahorita que van a entrar 212 alcaldes, lo primero que les decimos es, a ver, tienes que revisar lo que te dejó la administración pasada. Tienes que revisar que los contratos al 31 de diciembre estén formalizados. Y luego tienes que atestiguar que van a acabar la obra el 31 de marzo y entonces pagarlo, porque si no vas a tener que regresar el dinero. Y la verdad que regresar dinero a como están las cosas es un desperdicio. Vaya, podríamos hasta poner la analogía, es un pecado para los pobres ciudadanos en comunidades que de verdad están esperando una obra que les resuelva algún problema de comunicación o de seguridad, alguna construcción para evitar un derrame, un desbordamiento de ríos, etcétera, etcétera. Y si no lo ejerciste bien, se regresa el dinero. Entonces ya perdiste la capacidad de hacer esa obra porque no vas a volver a tener ese dinero para poderle cumplir los servicios al ciudadano. Entonces el ciudadano es el que se va a afectar. No, es un crimen incluso. Yo diría que es un crimen a cómo están las cosas, a todos estos recortes presupuestales que también están existiendo, pues sí, sí es un crimen. Aureliano, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Si nos permites, pues esto todavía no termina, por supuesto, apenas está dirimiendo ahí en el Congreso de la Unión el paquete presupuestal 2022. Si nos permites para platicar contigo posteriormente, ver cómo viene todo esto y también que nos vayas pues ilustrando más. Fuiste muy claro en toda la exposición, en la explicación que nos acabas de dar y yo también coincido contigo, es de suma importancia tanto para los funcionarios públicos, pero sobre todo para nosotros, los ciudadanos, conocer cómo es el manejo del recurso público, porque sí que queda muy claro, Aureliano, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, el dinero no es de los gobernantes, el dinero es de nosotros. Exactamente. Claro que sí, Jorge. Precisamente por eso nuestra principal tarea es comunicar. O sea, sí tenemos que fiscalizar, pero esa tarea ya le damos. Pero lo que queremos ser es más proactivos en esta comunicación. Entonces, para que participe la ciudadanía y para que se pongan las pilas los gobernantes. Entonces, Perfecto. a tus órdenes, Jorge, cuantas veces sea necesario, todas las comunicación que ustedes estén interesados, con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Aureliano Hernández Palacios Cardel. Él es director general de auditoría a los recursos federales transferidos de la Auditoría Superior de la Federación. Vámonos al corte, regresamos con más.